¿Alguna vez has escuchado sobre personas cuyo cuerpo desafía toda lógica médica? Prepárate para descubrir casos tan extraños que parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Estás listo para conocer las enfermedades más raras del mundo? Empecemos. John Brower Minock. Con un asombroso peso de 630 kilos, John Brower Minock ostentaba el récord mundial de peso más alto en 40 años. Eso es más tiempo que la mayoría de los récords mundiales Guinness. Al crecer en Washington, Minock siempre fue un tipo grande y a la edad de 25 años pesaba casi 317 kilos. No fue hasta que su peso aumentó rápidamente y comenzó a experimentar complicaciones como insuficiencia cardíaca congestiva y edema que los médicos se dieron cuenta de la gravedad de la afección. Sería hospitalizado en el Hospital Universitario de Seattle en 1978, donde los médicos teorizaron que pesaba aproximadamente 630 kilos, lo que lo convertía en la persona más pesada jamás registrada. Los médicos le pusieron una dieta estricta de no más de 1.200 calorías por día, y en un año había perdido nada menos que 420 kilos, la pérdida de peso humana más significativa jamás registrada. Sin embargo, su pérdida de peso no sería permanente y finalmente recuperó la mitad del peso que había perdido. A pesar de la dieta llevó una vida relativamente normal e incluso batió otro récord al casarse con su esposa, Janet. Con su peso de 630 kilos y el peso de las Janets de más de 50 kilos, la pareja tenía el récord mundial de mayor diferencia de peso entre una pareja casada. Sin embargo, trágicamente, las complicaciones derivadas de su tamaño harían que su vida fuera corta y falleciera justo antes de cumplir 42 años. Sin embargo, su legado sigue vivo, ya que nadie ha podido superar su récord en las últimas 4 décadas. Un hombre de México se acercó, pesando 600 metros, pero todavía estaba muy lejos del peso masivo de John Brower Minock. Khalid bin Mohsen Shari. En su momento más pesado, Shari pesaba más que la persona más grande viva en ese momento, Manuel Uribe de México. A pesar de que nunca fue reconocido oficialmente por su peso, los problemas de salud de Shari se estaban volviendo críticos. Le diagnosticarían diabetes, tendría problemas pulmonares y cardíacos y ya no podría caminar ni moverse por sí solo. Pero entonces sucedió algo increíble. El rey Abdullah de Arabia Saudita se enteró de los problemas de salud de Shari y decidió ayudarlo en un gesto humanitario. Llevamos mucho tiempo esperando este momento. El rey, que Dios lo proteja y le dé una larga vida, había dado instrucciones al Ministerio de Salud para que hiciera todos los trámites necesarios para trasladar al paciente para recibir tratamiento de forma segura. El rey había ordenado a un equipo de demolición que destruyera parte de su casa para que pudiera salir y recibir tratamiento. Shari fue trasladada en avión a un hospital, donde luego recibió atención médica. En agosto de 2013, con la asistencia de un equipo de médicos, una silla de ruedas personalizada y una polea mecánica, Shari se sometió a una cirugía bariátrica en 2013, que le ayudaría a perder más de la mitad de su peso corporal. Su corazón, músculos y pulmones mejoraron enormemente e incluso recuperó la capacidad de caminar nuevamente con la ayuda de un armazón a fuego lento. Avancemos hasta 2021 y Shari ha perdido aún más peso. En una foto reciente que fue compartida por sus médicos, ahora pesa 63 kilos. Manuel Uribe. Manuel Uribe era como cualquier persona común y corriente, excepto por su peso. Cuando era adolescente pesaba 115 kilos y luchaba por mantenerlo bajo control. Pero su peso comenzó a salirse de control solo después de mudarse a Dallas, Texas, y conseguir trabajo como técnico reparando máquinas de escribir, calculadoras electrónicas y computadoras. Después de que su primera esposa se divorciara de él, Uribe probó todas las dietas y médicos que había, pero nada funcionó. De hecho, siguió ganando peso y en su punto máximo pesaba la friolera de 600 kilos. En enero de 2006 todo cambió. Uribe hizo un emotivo llamado en una cadena de televisión mexicana, atrayendo la atención mundial y provocando asistencia pública y privada. Y luego, en febrero de 2008, se informó que había perdido 230 kilos gracias a la asistencia de un grupo de médicos y nutricionistas certificados.
El increíble viaje de Uribe para superar su obesidad quedaría documentado en un documental televisivo de 2007 titulado El hombre más pesado del mundo. Cuando Manuel Uribe tenía 40 años, se había convertido en el hombre más gordo del mundo. Durante ese tiempo, también llamó la atención del creador de la dieta de la zona, quien le había recetado una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos, compuesta por 5 comidas en pequeñas porciones que incluían tortillas de clara de huevo, ensaladas, pollo, pescado, frutas y primavera. Verduras. En octubre de 2008 se casó con Claudia y pesó 315 kilos durante la ceremonia documentada en El hombre más pesado del mundo. Se casa, pero lamentablemente fallecería en 2014 a la edad de 48 años debido a arritmias cardíacas, insuficiencia hepática y otros problemas de salud que padecían, asociado a su peso. Juan Pedro Franco. Originario del norte de México, Franco padecía obesidad mórbida desde niño. A pesar de probar innumerables dietas, nada había funcionado y sentía que no tenía control sobre su propio cuerpo. Sin embargo, su amor por la música y el baile lo mantuvo activo. Con el tiempo, su peso se volvió tan insoportable que quedó prisionero dentro de su propia casa. Pero hace 2 años, salió de su habitación por primera vez en 7 años para someterse a un tratamiento que le salvó la vida en el hospital. Le diagnosticaron diabetes tipo 2, disfunción tiroidea, hipertensión y líquido en los pulmones, y los médicos le advirtieron que su vida corría riesgo si no perdía peso. Decidido a tomar el control de su vida, Franco se sometió a una cirugía de bypass gástrico y con la ayuda de un equipo de 30 profesionales se embarcaría en un nuevo régimen de dieta y ejercicio. Luego perdió 1/3 de su peso corporal e incluso apareció en las páginas de Guinness World Records en 2019. En noviembre de ese mismo año, perdió asombrosamente 170 kilos, aproximadamente el peso de 2 canguros, y su logro no fue nada. Toda una hazaña, sobre todo teniendo en cuenta que había sufrido una lesión a los 17 años que había empeorado aún más su estado. Carol Jäger. Cuando se trata de obesidad extrema, Carol Jäger se lleva la palma literalmente. Ella era la mujer más pesada en la historia registrada, pesaba 1.540 kilos en su punto más pesado. Sin embargo, su historia no se trata solo de su peso, también es una historia desgarradora de trauma, estigma y las limitaciones de la atención médica. Carol nacería en Flint, Michigan en 1960, luchando con su peso desde temprana edad. Lo atribuyó al abuso sexual que había sufrido cuando era niña, el cual le había dejado profundas cicatrices emocionales. Al crecer, enfrentó constantes burlas e intimidación, lo que solo empeoró las cosas, y a pesar de sus esfuerzos por buscar ayuda, los médicos y hospitales la rechazaron, citando su peso extremo como una desventaja. Finalmente, en 1993, después de estar postrada en cama durante meses, Carol fue admitida en el centro médico Harley en Flint y con la ayuda de una estricta dieta controlada en calorías, logró perder la asombrosa cifra de 236 kilos en solo 3 meses. Fue un logro impresionante, pero también duró poco. Después de ser dada de alta del hospital, su peso se salió de control una vez más. La mujer que arde por dentro. Kayla Hansen, una joven de 29 años de Arizona, lucha valientemente contra una enfermedad debilitante conocida como Síndrome de Dolor Regional Complejo, CRPS, que ha sido etiquetada como enfermedad suicida. Este trastorno raro y poco conocido ha dejado el cuerpo de Kayla en un estado constante de agonía insoportable, como si le hubieran prendido fuego. Si te la encuentras por el camino, no podrás evitar preguntarte cómo sobrevive en tan terrible estado. Pero, ¿qué ha provocado este estado? El calvario de Kayla comenzó tras un accidente laboral en 2015, en el que se aplastó las manos intentando atravesar 2 puertas. Pero un año más tarde, la sensación de ardor comenzó y Kayla se encontró frente a un diagnóstico que alteraría su vida. Los médicos le informaron de que tenía el peor caso de Krupp que habían visto nunca y que la enfermedad se había extendido rápidamente desde el brazo y la mano derechos hasta afectar a todo su cuerpo.
En palabras de Kayla, el CRPS es una enfermedad en la que el sistema nervioso ataca a todo el cuerpo. Está considerada la enfermedad que causa más dolor en el mundo. El síndrome de dolor regional complejo, también conocido como CRPS, supera a cualquier amputación, parto natural, cualquier fractura ósea, y se dice que es más doloroso que el cáncer. La joven, que antes era vibrante e independiente, está ahora confinada en su cama durante días, incapaz de realizar las tareas más básicas. El estrés, el agua y el calor son sus principales desencadenantes, que le provocan quemaduras y ampollas en la piel, como si la hubieran rociado con gasolina y le hubieran prendido fuego. Los días de Kayla son ahora una lucha constante contra la insoportable agonía que recorre su cuerpo, con niveles de dolor que a menudo alcanzan un 10 sobre 10, incluso con la ayuda de medicamentos. Ha probado numerosos tratamientos, desde bloqueos nerviosos hasta infusiones de ketamina, pero ninguno ha conseguido aliviar su sufrimiento. Mientras Kayla se enfrenta a la realidad de vivir con esta enfermedad insoportable, lamenta la pérdida de su independencia y de la vida que una vez conoció. A pesar de los abrumadores retos, Kayla mantiene la esperanza de una futura cura, aunque acepta que la CRPS puede ser una compañera para toda la vida. Síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. La siguiente es la pobre Adelia. Acaba de vivir 15 años, pero pasó por mucho. Adalia tenía este raro trastorno genético llamado síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, o HGPS para abreviar. Es una enfermedad poco común que hace que los niños envejezcan mucho más rápido de lo normal. Cuando Adalia era un bebé, sus padres notaron que algo no iba bien. No crecía como los demás niños y su piel empezaba a endurecerse. Los médicos debieron de desgarrarles el corazón cuando les dijeron que su hija padecía HGPS, una enfermedad que solo afecta a 1 de cada 4 millones de personas. A pesar de su baja estatura, su pelo ralo y la sabiduría que le sobra a sus ojos, Adalia sigue teniendo un espíritu vivaz y una risa alegre. Fue una youtuber adolescente muy popular, pero se nota que lleva librando una dura batalla desde que nació. Sus amigos, como su mejor amiga Lucy, han sido muy importantes para ayudar a Adalia. Han pasado muchas fiestas de pijamas y se han reído mucho juntas, pero también han llorado por lo injusta que puede ser la vida. Es increíble que, incluso en medio de sus propias luchas, Adalia haya sido a menudo la que ha levantado el ánimo de los que la rodeaban. Los tratamientos para el HGPS son limitados. Los médicos solo pueden tratar los síntomas, no curar la enfermedad. Adalia tiene que someterse a revisiones cardíacas periódicas y hacer fisioterapia para mantener la movilidad. Debe de ser muy duro para ella, pero elige ver su vida de forma positiva. En sus propias palabras, Adalia hizo un comentario muy conmovedor sobre su vida. Dijo que se le había dado la oportunidad de experimentar la vida de forma única. Fue muy conmovedor. Qué actitud tan inspiradora, especialmente para alguien que se enfrenta a tantos retos. Pero el 12 de enero de 2022, a la tierna edad de 15 años, la familia de Adalia compartió la devastadora noticia de que había sido liberada de este mundo. En una desgarradora publicación en sus cuentas de Instagram y Facebook, sus seres queridos. Llegó en silencio y se fue en silencio, pero su vida distaba mucho de serlo. Tocó a millones de personas y dejó la mayor huella en todos los que la conocieron. La historia de Adalia nos recuerda que, incluso ante las realidades más duras, podemos encontrar la alegría y abrazar cada momento. Sofía. Aquejada de pénfigo perineoplásico, esta joven, antaño vibrante y llena de vida, se encuentra ahora atrapada en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Todo empezó de forma inocente, un dolor de garganta, unas llagas en la boca de aspecto inofensivo. ¿Cómo podía imaginar los horrores que la acechaban? Con el paso de las semanas, la piel de Sofía empezó a traicionarla. Se descamaba como la capa exterior de un tubérculo, le salían ampollas y lesiones por todo el cuerpo que la dejaban sensible y dolorida a cada movimiento. Incluso las tareas más sencillas, como comer, se convirtieron en una tortura, ya que las llagas de la garganta y la boca la hacían agonizar. El diagnóstico, cuando por fin llegó, no le sirvió de consuelo. Tenía pénfigo perineoplásico, una enfermedad autoinmune rara y devastadora relacionada con cánceres subyacentes.
La noticia fue un mazazo, un cruel giro del destino que dejó a Sophie tambaleándose. Ahora se encuentra atrapada en un círculo vicioso de tratamientos, terapias agresivas para combatir el cáncer y al mismo tiempo tratar de controlar el implacable ataque de su enfermedad cutánea. Los medicamentos, los efectos secundarios, los constantes altibajos, todo es demasiado para una sola persona. Pero a pesar de todo, Sophie se aferra a las pequeñas alegrías de la vida, refugiándose en las páginas de los libros, escapando a mundos donde su dolor y sufrimiento no existen. Y en los momentos más oscuros encuentra la fuerza para documentar su viaje, para tender la mano a otros que se enfrentan a batallas similares. Su blog, testimonio de su resistencia, se ha convertido en un faro de esperanza para la comunidad de enfermedades raras. ¿Pero a qué precio? Es desgarrador ser testigo de los estragos que esta lucha ha causado en Sophie. Al seguir su historia, no podemos evitar sentir una profunda pena y empatía. Nadie debería tener que soportar esta lucha interminable contra una enfermedad cruel e implacable. Pero en los ojos de Sophie vemos un destello de determinación, una negativa a rendirse a la oscuridad. Solo esperamos que su historia nos inspire a todos para apreciar los preciosos momentos de salud y felicidad. Porque nunca sabemos cuándo puede golpear la cruel mano del destino, y ojalá Sophie encuentre la fuerza para seguir adelante, para perseverar ante una adversidad tan abrumadora. James con síndrome de Hyper-IgM. Desde muy pequeño, este dulce niño se enfrentó a una terrible batalla. Siempre tenía una cara alegre y un espíritu divertido y amistoso. Pero detrás de esa sonrisa alegre, sufría una grave enfermedad que debilitaba su sistema inmunitario. James padecía el síndrome de Hyper-IgM. Este raro trastorno genético hacía que su cuerpo no produjera suficientes anticuerpos especiales para combatir las infecciones. Así que el pobre James se enfermaba constantemente, tenía resfriados que duraban semanas e incluso heridas leves que tardaban una eternidad en curarse. Mientras otros niños se preocupaban de los deberes o de hacer deporte, James pasaba tanto tiempo en el hospital que tenía que someterse a todo tipo de tratamientos y medidas preventivas para intentar mantenerse sano. Debía de ser muy aterrador y solitario para un niño estar todo el tiempo en esas frías y estériles habitaciones de hospital. Pero incluso en aquella difícil situación, James nunca perdió su brillante espíritu. El personal del hospital siempre se asombraba de su capacidad para hacer bromas y pequeñas actuaciones para animar a los otros niños enfermos. Sus cariñosos padres y su hermana pequeña eran su mayor apoyo, siempre haciéndole sentir normal e incluido pasara lo que pasara. Y los médicos se esforzaron mucho por ayudarle, administrándole regularmente infusiones de los anticuerpos que su cuerpo no podía fabricar por sí solo. Cuando James se hizo mayor, decidió utilizar su experiencia para concienciar sobre el síndrome de Hyper-IgM. Quería compartir su historia para que otras familias con problemas similares supieran que no estaban solas y tuvieran esperanza. Aunque la vida de James estaba llena de luchas médicas, también rebosaba amor, apoyo y pura determinación. Aunque esta enfermedad rara puede haber definido parte de su viaje, nunca podría definir la totalidad de su hermoso y resistente espíritu. Aisha y la maldición de Ondines. Aisha nació con una enfermedad rara y devastadora conocida como Ondines, maldición o síndrome de hipoventilación central congénita. Este cruel giro del destino significaba que Aisha simplemente se olvidaba de respirar mientras dormía, una realidad aterradora que la persiguió a ella y a su familia desde el momento en que abrió los ojos siendo un bebé. La mirada radiante y la sonrisa enternecedora de Aisha no podían ocultar la lucha subyacente que confundía incluso a los profesionales médicos más experimentados. Cada vez que se quedaba dormida, su respiración se volvía alarmantemente superficial o se interrumpía por completo, convirtiendo la noche, antes tranquila, en un frenético escenario de vida o muerte. Las noches en casa de Aisha contrastaban con el mundo exterior, mientras otros se rendían al dichoso abrazo de los sueños. La habitación de Aisha era un campo de batalla, vivo con el incesante zumbido de equipos médicos, ventiladores y monitores que se convirtieron en sus compañeros constantes, asegurando que su frágil vida continuara durante las largas y oscuras horas.
Sus padres, con el corazón oprimido por el peso de esta carga, se turnaban para vigilar atentamente las máquinas que sostenían a su querida hija. El miedo a una avería, la posibilidad de perder a Aisha para siempre, flotaba en el aire como un fantasma, siempre presente e implacable. Sin embargo, cuando los primeros rayos del alba se colaron entre las cortinas, se produjo una transformación. Aisha, la joven enérgica y decidida, emergió con los ojos brillantes de una vida que desafiaba los retos aparentemente insuperables a los que se enfrentaba. Sobresalió en los estudios, demostró su talento musical con el piano y volcó su alma en los vibrantes murales que creaba. El sentido del humor de Aisha se convirtió en un faro de luz cuando bromeaba diciendo que era la única entre sus compañeros que realmente tenía una cara de descanso. Sus amigos y familiares se unieron en torno a ella, aceptando su enfoque desenfadado y asegurándose de que, aunque respetaban la gravedad de su enfermedad, no permitían que ensombreciera sus momentos juntos. Cuando Aisha se hizo adulta, los avances médicos le ofrecieron un rayo de esperanza. Exploró la opción del marcapasos diafragmático, un procedimiento que redujo su dependencia de los respiradores y le dio una nueva sensación de libertad, especialmente durante las largas y solitarias noches. Dylan Lombard. Podría parecer un superpoder, pero en realidad es una enfermedad grave. Un adolescente del Reino Unido describió su experiencia con una enfermedad muy poco común que afecta solo a 13 personas en todo el mundo. Esta enfermedad le impide almacenar grasa corporal, entre otras complicaciones graves. A pesar de estos desafíos, el joven se mantiene esperanzado y decidido. Dylan Lombard, un joven de 18 años de Glasgow, Escocia, enfatizó que es más que su condición y recalcó la importancia de compartir su historia. Dylan padece hipoplasia mandibular, sordera y síndrome progeroide, una rara enfermedad de envejecimiento prematuro que inhibe la acumulación de grasa subcutánea y causa problemas adicionales como mandíbula inferior pequeña, sordera y nariz aguileña. Según el Centro de Información sobre Genética y Enfermedades Raras, este síndrome es extremadamente raro y afecta solo a una persona de cada 600 millones, lo que convierte a Dylan en uno de los únicos 13 casos conocidos en todo el mundo. Aunque nació con esta condición genética, sus síntomas no aparecieron hasta los 18 meses. Su madre notó que estaba perdiendo mucho peso, lo que la preocupó. Debido a la rareza del síndrome, los médicos necesitaron 10 años de visitas regulares para diagnosticarlo. Crecer con esta enfermedad que envejece rápidamente ha sido difícil para Dylan. Ha soportado miradas constantes y comentarios hirientes, pero ha aprendido a no dejar que estas cosas lo afecten. A medida que ha envejecido, se rodea de personas que lo apoyan y lo aman. Aunque su cuerpo frágil le impide practicar deportes de contacto, Dylan ha desarrollado una pasión por la fotografía que comenzó a los 11 años. Recordó haber tomado algunas fotos con su teléfono un día lluvioso, lo que impresionó a sus padres y lo animó a seguir. A los 15, su madre le compró su primera cámara y desde entonces no ha parado de fotografiar, inspirándose a menudo en su ciudad natal, Glasgow. Dylan espera que, al compartir su historia, pueda crear conciencia sobre la hipoplasia mandibular, la sordera y el síndrome progeroide. Se siente preparado para educar a la gente sobre su condición y le encanta contar su historia. Además, conecta con personas de todo el mundo. Compartir sus experiencias lo ha fortalecido y le ha dado más confianza, y aspira a inspirar a otros a vivir la vida al máximo. Cree que nadie debe tener miedo de ser quien es y enfatiza la importancia de hacer lo que nos hace felices. Dylan con triplicación parcial 15. La familia Torrance tardó 3 años en descubrir qué le pasaba a su hijo menor, Dylan. Finalmente descubrieron que padecía una rara afección genética llamada triplicación parcial 15, que consiste en una mutación en su cromosoma 15. Esta afección afecta solo a 19 personas en todo el mundo, y Dylan es el único con esta misma mutación. Su madre, Janie Torrance, se sintió aliviada al recibir el diagnóstico. Antes, nadie sabía qué le pasaba y fue muy frustrante para ella. La afección es tan rara que ni siquiera tiene un nombre específico.
El diagnóstico es simplemente una descripción de lo que le ocurrió al cromosoma de Dylan. Tras descubrirlo, Janie intentó buscar a otras personas con la misma afección. Le decepcionó mucho saber que nadie más tenía esta mutación. Normalmente, las personas tienen 23 pares de cromosomas. En el caso de Dylan, uno de los cromosomas de su 15º par es más largo porque una parte se ha copiado más de lo habitual. Esta situación inusual le causa muchos problemas. Debido a su condición, no puede hablar, padece epilepsia severa y necesita silla de ruedas. Durante su embarazo, Jenny había tenido un curso relativamente tranquilo, sin complicaciones significativas que pudieran hacerle pensar que algo no estaba bien. Cuando nació Dylan, todo parecía en orden en un principio, pero pronto notó que algo no era del todo normal. A medida que pasaban los meses, comenzó a observar que su bebé no estaba desarrollándose de la misma manera que su hermano mayor. Dylan no mostraba interés en las actividades cotidianas, no parecía entusiasmado con los juegos ni con la estimulación que normalmente captaba la atención de otros niños de su edad. Además, su apetito era reducido y su cuerpo parecía cada vez más flácido, lo cual le preocupaba profundamente. Mientras su hermano mayor crecía y se mostraba cada vez más activo, Dylan parecía estar cada vez más distante. La incertidumbre de Janie crecía a medida que pasaba el tiempo, ya que las diferencias entre los dos niños se volvían más evidentes. Decidió buscar consejo médico, pero los primeros diagnósticos no aclaraban la situación. Fue entonces cuando Janie, sintiendo que algo no encajaba, insistió en que se le realizara una prueba genética para poder determinar qué estaba sucediendo. Tras mucho esfuerzo y varias consultas, finalmente, cuando Dylan tenía 3 años, los resultados de la prueba confirmaron que el niño padecía una condición genética que afectaba su desarrollo físico y cognitivo. Aunque el diagnóstico de Dylan fue un alivio al darle respuestas, Janie se sintió abrumada por las implicaciones para su familia. Noemí. A Noemí, madre de 4 hijos, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta las neuronas motoras. Nacida en Luxemburgo, estudió canto clásico y lírico en el Conservatorio de Música de Luxemburgo y el Conservatorio Nacional Regional de Nancy. Noemí es una reconocida cantante de ópera, concretamente soprano. Ofreció una actuación memorable y pronunció un discurso motivador en los premios Eurotas Black Pearl de 2019. Según Noemí, recibir el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en Luxemburgo fue un proceso largo y difícil, ya que no existen centros ni hospitales especializados en enfermedades de la neurona motora como la esclerosis lateral amiotrófica. Tuvo que ser muy paciente, lo cual fue duro, ya que no es una persona paciente por naturaleza. Todo empezó en 2013, cuando sintió rigidez y debilidad en la pierna derecha. Después de unos meses, empeoró tanto que necesitó un bastón para caminar. Un año después, el mismo problema afectó su pierna izquierda, lo que le dificultó aún más caminar. Noemí tuvo que empezar a usar muletas, y cuando sus brazos también se debilitaron, necesitó un andador para desplazarse. En 2017, los músculos de la espalda, el cuello y la cara también empezaron a debilitarse. Estaba tan desconsolada que ya no podía mantenerse erguida. De pie, caminando o incluso sentada en una silla normal se volvió imposible. Así que Noemí empezó a usar una silla de ruedas eléctrica. Desde 2018 tiene problemas respiratorios y necesita una máquina de presión positiva binivel en las vías respiratorias por la noche para ayudarme a respirar. Su función pulmonar es bastante deficiente y también tiene dificultad para tragar. Recientemente, tuvo que recibir una sonda de alimentación y pasó varios días en el hospital, incluyendo un tiempo en la unidad de cuidados intensivos debido a sus problemas pulmonares. Vivir con esclerosis lateral amiotrófica es muy diferente a su vida antes del diagnóstico. Ya no puede caminar por la montaña, montar a caballo ni esquiar en los Alpes. Sin embargo, su silla de ruedas eléctrica le permite a Noemí salir a pasear con sus perros, hijos o esposo, incluso si no es muy rápida. Cree que tiene mucha suerte de que su enfermedad progrese lentamente. Cantar siempre ha sido su gran pasión, y de niña soñaba con ser cantante de ópera. Noemí está muy feliz de que la enfermedad aún no le haya quitado la voz. Dijo: «Todavía puedo cantar y actuar. No sé cuándo cambiará esto,
pero por ahora me alegra poder seguir aceptando invitaciones para actuar en eventos como los premios Perla Negra. También organizo conciertos benéficos en Luxemburgo para recaudar fondos para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. El futuro con esclerosis lateral amiotrófica me asusta mucho, sobre todo la idea de perder la voz. Dede Koswara. Dede Koswara era un indonesio conocido como el hombre árbol por las verrugas escamosas que le cubrían el cuerpo. Lamentablemente falleció tras luchar durante mucho tiempo contra una enfermedad rara e intratable. Dede Koswara, de 42 años, falleció en un hospital de Badung, Indonesia, en 2016. Nunca pudo cumplir su sueño de encontrar una cura para su enfermedad y volver a trabajar como carpintero. Durante los últimos 3 meses de su vida, los médicos dijeron que Dede había aceptado que su enfermedad era muy grave. Durante décadas, perdió a su familia, su trabajo y su capacidad de vivir de forma independiente. Padecía una enfermedad llamada displasia de Lewandowski, LUTS, que provoca el crecimiento descontrolado del virus del papiloma humano, causando verrugas escamosas con aspecto de corteza de árbol. Falleció debido a diversos problemas de salud, como hepatitis, problemas hepáticos y problemas estomacales. Estuvo hospitalizado durante 3 meses antes de morir. Uno de sus médicos dijo que Dede fue muy valiente al afrontar todas las cosas desagradables que la gente le había dicho a lo largo de los años. Dede siempre había tenido una relación distante con su familia, algo que nunca había sido un secreto. Sin embargo, cuando su salud comenzó a deteriorarse, algo en su interior parecía cambiar. A pesar de no contar con el apoyo cercano de los suyos, las personas que lo cuidaron en el hospital destacaron su fortaleza y su inquebrantable deseo de mejorar. La enfermedad lo había debilitado considerablemente, pero nunca perdió la esperanza de encontrar una cura. Sus enfermeras, que lo conocían bien, comentaban con admiración sobre su valentía, asegurando que, a pesar de estar gravemente enfermo, Dede nunca dejó de luchar. Su deseo de recuperar su salud era palpable, y su determinación se mantenía firme a lo largo de su difícil camino. Sin embargo, a pesar de su actitud positiva y su esperanza, Dede tuvo que enfrentar no solo su enfermedad, sino también el rechazo y el estigma de quienes lo rodeaban. Muchas personas lo trataban con desdén, y algunos incluso llegaban a pensar que estaba maldito, lo que hacía aún más difícil su situación. La sociedad no siempre mostró compasión, y en lugar de brindar apoyo, se enfocaban en prejuicios y temores infundados. A pesar de su grave enfermedad, Dede siempre mantuvo su dignidad y resiliencia, lo que inspiraba a quienes lo conocían. Aunque enfrentaba el rechazo de su familia y la sociedad, su esperanza nunca desapareció. Pasaba mucho tiempo en cama en el hospital y fumaba para pasar el rato, soñando con volver a trabajar como carpintero y tener su propio negocio. La enfermedad le cubría las manos y los pies con más de 6 kilos de verrugas, lo que le dificultaba las actividades cotidianas. Su condición era tan conocida que se hicieron varios documentales sobre su vida. En 2008, Dede se sometió a una operación para extirparle las verrugas, lo que mejoró su calidad de vida, aunque seguían creciendo y necesitaba operarse 2 veces al año. Tiffany Wedekind. Se cree que Tiffany Wedekind de Columbus, Ohio, es la persona de mayor edad del mundo que padece una rara enfermedad llamada progeria. Esta enfermedad hace que las personas envejezcan 8 veces más rápido de lo habitual y a menudo resulta en la muerte. Sin embargo, a los 15 años, Tiffany casi triplica su esperanza de vida. A pesar de sufrir arrugas prematuras, caída del cabello y caries, los médicos están asombrados por su continua supervivencia, considerándola un caso único en el mundo médico. Tiffany atribuye su longevidad a la práctica regular de yoga, lo que le ayuda a mantener una actitud positiva ante la vida. Ahora, a sus 40 años, Tiffany, divorciada y con su propio negocio, comprende la importancia de mantenerse sana. Se considera afortunada de seguir viva y se esfuerza por aprovechar al máximo cada día. Su mentalidad positiva surge tras presenciar la lucha de su hermano Chad contra la progeria, quien falleció a los 39 años, superando su esperanza de vida en unos 30 años. Actualmente, solo hay 179 personas diagnosticadas con progeria en todo el mundo, repartidas en 53 países.
A pesar de enfrentar los desafíos asociados con la progeria, como el envejecimiento acelerado y su baja estatura de 1,45 metros, Tiffany se mantiene activa y prioriza su bienestar. Además, enfatiza la importancia de mantener una dieta saludable, convencida de que cuidar su cuerpo contribuye a una mayor supervivencia. A Tiffany le diagnosticaron progeria a finales de sus 20 años, sin saber de su condición durante casi la mitad de su vida. Tanto ella como su hermano Chad aprendieron sobre su condición hereditaria por su madre. La progeria se origina por una mutación genética transmitida de padres a hijos, lo que acelera el proceso de envejecimiento en los niños afectados. La mayoría de las personas con progeria presentan síntomas a partir de los 2 años y rara vez viven más de 20. El caso de Tiffany es extraordinario no solo porque ha superado la expectativa de vida habitual, sino también porque ella y su hermano son un raro ejemplo de hermanos con progeria fuera de su familia. La siguiente persona de mayor edad con progeria, Margaret Casey, falleció a los 29 años en 1985. Los rasgos faciales distintivos de Tiffany, como un rostro estrecho, una mandíbula inferior pequeña y labios finos, son característicos de su condición. A pesar de enfrentar desafíos como la pérdida de cabello y problemas dentales a sus veintitantos, la progeria de Tiffany pasó desapercibida durante un período considerable. Solo se descubrió cuando su hermano se hizo pruebas genéticas antes de planear tener hijos. El diagnóstico fue un shock tanto para Tiffany como para su familia, ya que la progeria es una enfermedad rara y a menudo mortal, sin cura. Aunque Tiffany ha pasado por dificultades, como un divorcio y el juicio social sobre su apariencia, se mantiene resiliente. Se niega a dejar que su condición la defina y en cambio se centra en vivir la vida al máximo. Aunque su efectividad sigue siendo incierta, Tiffany se mantiene optimista sobre su futuro y continúa inspirando a otros con su entusiasmo por la vida. Robert Burtler. Nacido en los Estados Unidos, Robert Burtler pesaba la asombrosa cifra de 450 kilos en su punto máximo, lo que lo hacía una de las personas con más sobrepeso del planeta. Su movilidad estaba severamente restringida, lo que le hacía imposible moverse sin ayuda. Incluso salir de su hogar de ancianos se convirtió en una tarea monumental, que requirió una operación de grúa y camión de 7 horas para sacarlo de su habitación del 4º piso. Butler había estado viviendo en un asilo de ancianos en Rhode Island durante casi una década y había ganado alrededor de 130 kilos. Durante esa estadía, luego de que se anunció el cierre del centro, tuvo que ser trasladado junto con los demás pacientes. Fue trasladado desde el asilo de ancianos de Providence con una grúa. La compleja operación fue un esfuerzo de colaboración, con los servicios de emergencia y el personal de enfermería trabajando incansablemente para garantizar su seguridad y comodidad durante todo el transporte. En una entrevista con una estación de noticias, confesó que había recurrido a la comida como un reconfortante durante el estrés o la depresión. Cuando estaba deprimido, comía patatas fritas y pedía una pizza grande y prácticamente se estaba matando. A pesar de sus luchas, su cuidado y seguridad fueron la máxima prioridad para quienes participaron en la mudanza. La Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de Rhode Island enfatizaría que sus complicadas necesidades médicas requerían un enfoque coordinado. Walter Hudson. Walter Hudson se hizo famoso por quedarse atrapado en la puerta de su baño. Pero hay más en esta historia que un simple clip de noticias viral. A los 12 años se rompió una pierna y quedó postrado en cama, lo que le llevó a llevar una vida sedentaria y comer en exceso. A la edad de 15 años, pesaba 130 kilos y nunca volvió a salir de casa. Pero para un hombre que no ha salido de casa más que una vez en 27 años, contentarse hasta su reciente caída de estar en la cama mirando televisión, leyendo la Biblia y siguiendo su dieta, era increíble. Para el desayuno, comía más de 32 salchichas, medio kilo de tocino, 12 huevos, una tostada con gelatina de uva y una taza de café. El almuerzo consistió en 2 sándwiches grandes, patatas fritas y una botella grande de refresco. La cena consistiría en 4 o 5 filetes de jamón, media docena de patatas, media docena de mazorcas de maíz,
un refresco embotellado y una tarta de manzana. Entre comidas, sus refrigerios consistirían en barras de chocolate para ayudarlo a mantener su energía. Esto se pagó principalmente mediante un cheque por discapacidad que recibió como resultado de sus lesiones infantiles. Su falta de ejercicio lo convertiría en el hombre más pesado del mundo, con un peso estimado de 630 kilos. La báscula industrial que se usó para pesarlo en realidad se rompió al pesar 450 kilos, por lo que los médicos simplemente estimaron que su peso era 1.400. En uno de sus raros viajes al baño, se quedó atascado y tuvo que ser rescatado por los bomberos locales, la policía y equipos de ambulancias. Su vida terminó la víspera de Navidad de 1991, cuando falleció a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva a la edad de 46 años, y su ataúd pesaba tanto que tuvieron que utilizar una carretilla elevadora para bajarlo al suelo. Eman Ahmed Abd Ati. El 80 nacida en septiembre de 1980 en Egipto, Eman fue considerada la segunda mujer más gorda de la historia, con un IMC récord de 251. Para poner eso en perspectiva, el IMC promedio para un adulto en los Estados Unidos es alrededor de los 29. Las luchas contra el peso de Eman comenzaron a una edad temprana, y cuando tenía 11 años no podía caminar y tenía que gatear por su casa. Lamentablemente, sufrió un derrame cerebral que la dejó postrada en cama, lo que le hizo ganar aún más peso. Pero hay un rayo de esperanza en esta historia. Tras una petición de ayuda, un médico de Bombay se ofreció a hacerse cargo de su caso de forma gratuita en 2017. Luego sería transportada a la India para una cirugía de reducción de peso. La logística del viaje fue increíble. Una grúa la levantó de su cama en Egipto y hubo que derribar una pared para sacarla de su casa. Luego la llevaron en avión a Mumbai, en un avión especialmente modificado para acomodar su considerable cuerpo de 500 kilos. La cirugía fue exitosa, pero Eman tuvo que ser trasladada a un hospital en los Emiratos Árabes Unidos para recuperarse. Lamentablemente, ella fallecería poco después. Los médicos habían dicho que padecía una afección de tiroides, mientras que su familia afirmaba que padecía otra cosa, que era una afección médica que provoca una hinchazón extrema en las extremidades y los brazos que la dejaba casi inmóvil. Mayra Rosales. En su momento más pesado, Mira pesaba más de 450 y no podía levantarse de la cama. Fue acusada de asesinato capital y de la muerte de su sobrino de 2 años. Pero más tarde se descubriría que ella había asumido la culpa para proteger a su hermana. Un avance rápido hasta el día de hoy. Ella ha experimentado una transformación increíble, perdiendo la asombrosa cantidad de 360 kilos a través de dieta y cirugías. Todavía le faltan 13 kilos, pero con su nuevo cuerpo viene una nueva forma de pensar. Mayra ahora comprende la importancia de un estilo de vida saludable y deja atrás su antigua relación con la comida. Sin embargo, su viaje no fue fácil. Tuvieron que sacarla de su casa y transportarla al tribunal en una camioneta para enfrentar el juicio. Mientras el jurado decidía su destino, su abogado incluso tuvo que medir la sala para colocar un colchón tamaño king en el que ella pudiera quedarse. Pero 6 años después, su vida cambió por completo. Se sometió a 6 cirugías para extirpar tumores y el exceso de piel y siguió una dieta alta en proteínas mientras perdía 270. También se sometió a una cirugía de bypass gástrico que la ayudó a mantener su pérdida de peso y vivir una vida más saludable. Andre Nasser. Andre Nasser alguna vez fue conocido como el hombre más gordo de Australia. Pesaba la friolera de 200 kilos y consumía la asombrosa cantidad de 12 calorías por día. Su adicción a la comida había comenzado en la infancia y se refería a ella como su enemigo y amigo. Al borde de la muerte, ingresó en el hospital con neumonía y úlceras cutáneas infectadas. Entre sus rollos de grasa, hizo un último esfuerzo para salvar su vida y se acercó al médico especialista en obesidad Nick Cormus, rogándole ayuda. En la intervención que siguió, se incorporó a un programa especializado de dieta y ejercicio y tras perder 200 kilos, sigue adelante y aspira a alcanzar los 118. Admite que su relación con la comida es complicada,
pero ha aprendido a controlar sus adicciones y fue aprobado para vivienda pública especializada en una casa construida específicamente para inquilinos extremadamente obesos con pasillos y baños más amplios. Celine Dion y la OMA. Nuestra popular cantante canadiense Celine Dion tiene una aflicción que desconocíamos. Esta cantante antaño vibrante y talentosa ha sido golpeada por una cruel y rara enfermedad conocida como síndrome de la persona rígida. El cuerpo de Selene era antes tan grácil y fuerte, pero ahora le traicionan sus repentinos y debilitantes espasmos musculares que la dejan indefensa, incapaz de actuar para las adoradoras multitudes que anhelan escuchar su aguda voz. Selene no es la única que sufre. La Oma Nashtrap, una mujer de 40 y tantos años, también lucha contra esta implacable enfermedad. Lo que empezó siendo un problema de piernas, que de vez en cuando le fallaban al hacer ejercicio, se convirtió rápidamente en una batalla diaria contra una enfermedad devastadora y misteriosa. A medida que avanzaban los síntomas, la Oma apenas podía pasar el día. Los espasmos musculares repentinos e incontrolables se apoderaban de su cuerpo y a veces la dejaban tirada en el suelo durante horas. Los movimientos más sencillos, como estirar los brazos o incluso sobresaltarse, podían desencadenar estos agónicos episodios. Los médicos descartaron sus síntomas diciendo que todo estaba en su cabeza. Pero por fin ha aparecido un rayo de esperanza con un diagnóstico especial de síndrome de la persona rígida. Ahora la Oma debe navegar por esta cruel enfermedad, buscando alivio para cualquier semblanza de su antiguo yo. Y Selene, nuestra querida cantante, se enfrenta a la misma dura batalla. Qué desgarrador es verla luchando contra las lágrimas, con la voz temblorosa mientras comparte su historia. Es una tragedia, simple y llanamente. Pero en su vulnerabilidad, Selene y la Oma nos ofrecen un rayo de esperanza. Si ellas pueden encontrar la fuerza para seguir adelante, quizá haya esperanza para todos nosotros. Solo podemos rezar por su curación y asombrarnos de su valentía. Epidermólisis bullosa. Nacida con el tipo distrófico recesivo de epidermólisis bullosa, EB, una enfermedad cutánea devastadora a menudo conocida como piel de mariposa, Shivanya ha soportado toda una vida de dolor y sufrimiento constantes. Desde muy joven, Shivanya se enfrentó a una total incomprensión de su enfermedad. En su unida comunidad india de la Sudáfrica posterior al apartheid, la gente suponía cruelmente que su EB debía de ser el resultado de alguna mala acción por su parte, ignorando por completo la realidad médica de esta enfermedad debilitante. Incluso los médicos dijeron a la familia de Shobania que solo viviría unos 6 meses más. Sin embargo, ella desafió esas funestas predicciones, sacando fuerzas de un espíritu indomable y una feroz determinación de vivir la vida al máximo. Las tareas más sencillas, como volver a vendarla, se convirtieron en un inmenso calvario para Shobanya y su familia. Su piel es tan frágil que la más mínima fricción puede provocar desgarros y ampollas, dejando heridas parecidas a quemaduras graves. El dolor que sufre es inimaginable, pero nunca se queja. La infancia de Shobanya fue una lucha constante, y una enfermera llegó a decirle con solo 7 años que nunca podría tener una vida normal, ni casarse ni tener hijos. Pero Shobanya se negó a aceptar esas limitaciones y demostró a los detractores que estaban equivocados. Una y otra vez, su marido se maravilla de su increíble capacidad de resistencia y afirma que su habilidad para lograr lo que se consideraba imposible le infunde confianza. De hecho, la historia de Shobanya es un testimonio del poder del espíritu humano para superar los retos más abrumadores. A pesar del inmenso dolor y las dificultades a las que se enfrenta a diario, Shobanya disfruta de las alegrías de la vida, como ser madre, un logro que los médicos consideraban imposible. Su inquebrantable determinación y valentía ante semejante adversidad son realmente sobrecogedoras. La historia de Shobanya es un brillante ejemplo del poder transformador del amor, la resiliencia y la negativa a dejarse definir por las circunstancias. Es una verdadera inspiración, una encarnación viva de la capacidad del espíritu humano para desafiar las adversidades y forjarse una vida extraordinaria, incluso en medio de dificultades inimaginables. Liam y Captanuria.
Liam nació con una terrible enfermedad llamada alcaptanuria. Esta enfermedad hacía que su orina se volviera negra cuando entraba en contacto con el aire. A medida que Liam crecía, su enfermedad le causaba aún más problemas. Le empezaron a doler las articulaciones todo el tiempo, lo que le dificultaba moverse. Le encantaba jugar al baloncesto, pero el dolor le impedía correr y saltar como los otros niños. Liam tenía que sentarse a ver jugar a sus amigos, sintiéndose excluido y solo. La oscuridad de su orina y el dolor de su cuerpo eran recordatorios constantes de las luchas de Liam. Mientras otros niños aprendían los colores con lápices de colores y arco iris, Liam tenía que enfrentarse al feo negro de su propio guisante. A pesar del dolor, Liam se negó a rendirse. Encontró una nueva forma de seguir participando en el juego. Entrenando a niños más pequeños, Liam compartió sus conocimientos y su pasión, ayudando a los demás incluso cuando su propio cuerpo le traicionaba. Controlar el dolor articular se convirtió en una batalla diaria para Liam. Tuvo que hacer fisioterapia y cambiar su dieta para poder pasar el día. Pero el mayor triunfo de Liam fueron sus esfuerzos por concienciar sobre el Capitán Nuria. Quería asegurarse de que otras personas con esta rara enfermedad pudieran obtener ayuda y apoyo para que no tuvieran que sufrir solas como él. La vida de Liam estuvo llena de muchas dificultades y penas, pero a pesar de todo, demostró una fortaleza y una compasión increíbles. Aunque su viaje estuvo lleno de lágrimas, el legado de Liam seguirá inspirando a quienes se enfrentan a sus propias batallas difíciles. Carlos y el síndrome de Ahlström. Mientras crecía en las bulliciosas calles de Ciudad de México, Carlos tuvo que enfrentarse a los inmensos retos del síndrome de Ahlström, una enfermedad rara heredada genéticamente que alteraría drásticamente el curso de su vida. Desde muy joven, Carlos se enfrentó a la disminución gradual de su visión. Al llegar a la adolescencia, dependía en gran medida de audífonos, ya que su sentido del oído también empezó a deteriorarse. Pero las pérdidas sensoriales no se detuvieron ahí. La dificultad para respirar y la obesidad, otras características de este cruel síndrome, también empezaron a marcar su existencia diaria. Para este joven debió de ser abrumador y desgarrador ver cómo su mundo se desvanecía poco a poco. Las otrora vibrantes vistas y sonidos de Ciudad de México se convirtieron en una desalentadora carrera de obstáculos que ponía a prueba su resistencia a cada paso. Sin embargo, el espíritu de Carlos permaneció indomable. La música, su verdadera pasión, se convirtió en su salvavidas. Aunque ya no podía oír las melodías como antes, Carlos empezó a sentir los ritmos y sus ágiles dedos danzaban sobre los tambores con una habilidad virtuosa. Pronto se convirtió en un solicitado percusionista que transformaba su pérdida sensorial en ganancias rítmicas. Navegar por la vida requería constantes ajustes. Pero Carlos adoptó la tecnología y utilizó diversas ayudas para realizar sus tareas cotidianas. Sin embargo, fue el poder de la comunidad lo que realmente le dio sentido. Se convirtió en un defensor de la causa, arrojando luz sobre el síndrome de Ahlström, garantizando un diagnóstico precoz y apoyando a las familias afectadas, y haciendo frente a esta enfermedad debilitante. La historia de Carlos es una prueba de la capacidad del espíritu humano para superar incluso los retos más abrumadores. Ante una adversidad tan profunda, encontró fuerza, creatividad y un profundo sentido del propósito. Aunque su viaje estuvo lleno de inmensas luchas, la resistencia y la compasión de Carlos seguirán inspirando a todos los que escuchen su historia. Ha llegado el momento de la selección de suscriptores de hoy. Al mirar estas imágenes de archivo, ¿qué nos viene a la mente? En primer lugar, estas irritantes imágenes del ratoncito Pérez flotando y los caprichosos agujeros del bosque representan lo que la mayoría de la gente sufre en la vida. ¿Y sabe qué? A pesar de la chirriante desconexión visual, las historias en sí son realmente cautivadoras. Escena tras escena, estas pobres almas lidian con las condiciones médicas más extrañas e inexplicables que se puedan imaginar. Es suficiente para que cuentes tus bendiciones de que tus propios problemas de salud son, bueno, relativamente normales. Supuestamente, es una realidad humillante. Así que la próxima vez que te sientas mal por tu suerte en la vida,
Recuerda que al menos a ti no te salen dientes de la piel, ni tienes estructuras parecidas a gusanos esparcidas por todo el cuerpo. Cuéntanos en la sección de comentarios lo que piensas de estas enfermedades tan terribles. Elena y el síndrome de mal de Debarquement. Las tranquilas aguas del Mediterráneo, antaño fuente de serenidad, se convirtieron en la perdición de Elena. Unas simples vacaciones en crucero la dejaron con un debilitante síndrome neurológico de mal de Debarquement, o MDDS. De vuelta a su casa en Barcelona, el mundo de Elena estaba en perpetuo movimiento. El suelo se sentía inestable bajo sus pies y las calles adoquinadas que antes le resultaban familiares se habían convertido en un calvario. Debió de ser muy desorientador e inquietante para ella, como si estuviera constantemente perdida en el mar, incapaz de encontrar su equilibrio. Al principio, los profesionales de la medicina se quedaron perplejos ante sus síntomas, tachándolos de psicológicos. Pero Elena sabía que esa sensación de desorientación era demasiado real y no estaba solo en su cabeza. Fue un golpe devastador que ignoraran su sufrimiento, pero se negó a rendirse. Finalmente, le diagnosticaron SDMD, pero los tratamientos eran, en el mejor de los casos, experimentales. Sin embargo, Elena se enfrentó a todos los retos con una determinación inquebrantable. El yoga y la meditación se convirtieron en sus anclas, proporcionándole una apariencia de equilibrio en su inestable mundo. A pesar de la constante sensación de balanceo, Elena convirtió su calvario en una oportunidad de divulgación. Formó grupos de apoyo para otros enfermos de MDD, transformando los retos compartidos en resiliencia colectiva. Fue un acto extraordinario de compasión y creación de comunidad en medio de sus propias luchas. Aunque la sensación de movimiento perpetuo nunca la abandonó del todo, el viaje de Elena se convirtió en un viaje para afianzarse en medio de la inestabilidad. Encontrar la estabilidad en su mente, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía inclinarse constantemente, reveló su fuerza interior, su voluntad y su poder para sacar lo mejor de su vida. Martin Keith. Martin Keith era un hombre consumido por su adicción a la comida. La muerte de su madre cuando solo tenía 16 años lo sumió en depresión, ansiedad y agorafobia. Su mecanismo de afrontamiento fue recurrir a la comida. Se daba atracones de pizzas, kebabs, comida para llevar, comida rápida y bebidas gaseosas. Y su consumo de calorías alcanzó la asombrosa cifra de 20 por día. Años de este estilo de vida llevarían a Keith a convertirse en uno de los hombres más obesos del Reino Unido. No podía salir de su cama reforzada, tenía problemas cardíacos y también padecía escaras. Su peso también le impediría trabajar. Durante más de una década, Keith medía 2 metros y 9 pulgadas de alto, pero su cintura medía 2 metros de diámetro. Le habían diagnosticado depresión y problemas cardíacos, y cuando tuvo que acudir al hospital, un equipo de especialistas tuvo que utilizar una ambulancia especialmente adaptada para personas obesas. Los médicos le dijeron que tenía que perder la mitad de su peso antes de que pudieran considerarlo para una cirugía de pérdida de peso. Lamentablemente, falleció a la edad de 44 años, apenas 8 meses después de una exitosa cirugía de manga gástrica en la que le extirparon 3/4 partes del estómago. Su muerte fue una tragedia que bien podría haberse evitado, y un cirujano ha pedido al gobierno que imponga un impuesto a la comida rápida para ayudar a evitar que otros sigan sus pasos. Michael Edelman. Los cuentos desgarradores de Michael Edelman a veces pueden dejar una marca indeleble en nuestros corazones. Una de esas historias es la de Michael Edelman, un hombre que luchó contra la obesidad durante la mayor parte de su vida. En 1987, Michael y su madre, Arlene, que pesaba 180 kilos, se convirtieron en tema de prensa sensacionalista después de que Michael se cayera de la cama y no pudiera levantarse debido a su peso de 360 kilos. Los rescatistas tardaron 9 horas en trasladarlo, lo que luego atrajo a cámaras y periodistas y lo arrojaron a la vista del público. Seguiría una espiral de negatividad que incluyó falta de vivienda, desalojos, burlas y más. Las autoridades intentarían desalojarlos de su bungalow debido a los planes de reurbanización, y los equipos médicos de los hospitales Good Samaritan y Nyack
tuvieron que estar presentes para ayudar a trasladar a Michael. Se mostró reacio a dejar a su madre y su desalojo se vio retrasado por varios procedimientos legales. Finalmente, sin embargo, sería retirado en 1987 y tuvo que ser internado en un programa especializado en el complejo sanitario Dr. Robert L. Yeager de Nueva York durante unos días antes de seguir recibiendo ayuda de Richard Simmons y Walter Hudson Michaels. Luego, el peso siguió aumentando y en 1990 sería reconocido por Guinness World Records como uno de los hombres más pesados del mundo. Pesaba 54 kilos, sufrió desnutrición y murió de neumonía. En 1992, a la edad de 28 años, dejó de comer y perdió alrededor de 180 kilos. Samantha Mason. Samantha Mason es la estrella controvertida de mi vida de 270 kilos y experimentó una transformación asombrosa desde que apareció en el programa. En su momento más pesado, pesaba cerca de 450 y apenas podía moverse en su propia casa. Incluso usó su estómago como mesa para comerse un pastel entero ante la cámara. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cuándo será ese video del pastel? Bueno, es ahora mismo. La historia de Samantha dio un giro aún más sorprendente cuando reveló que había comenzado a modelar fetichista para un sitio web dirigido a personas a las que les gustaban las mujeres grandes. Ella comía para la gente mientras se filmaba y los fanáticos le pagaban para que lo hiciera. Pero en octubre de 2020, Samantha había perdido 145 kilos después de someterse a una cirugía de pérdida de peso. Desde entonces, su proceso de pérdida de peso continuó y bajó a 130 kilos. José Luis Garza. A su muerte, Garza ostentaba el no tan deseable título del hombre más pesado del mundo, con un peso de casi 450 kilos. Sus hábitos alimenticios extremadamente poco saludables y su fatal dependencia del azúcar le quitaron la vida en 2008 después de permanecer postrado en cama durante más de 6 meses. Garza vivía en el área de Monterrey, en México, donde recibió consejos dietéticos de Manuel Uribe, un compatriota mexicano que luchaba por perder peso, su título como el hombre más pesado del mundo. Desafortunadamente, ninguno de los hombres pudo levantarse de la cama y la condición de Garza empeoró tanto que los trabajadores de emergencia tuvieron que verse obligados a demoler la pared de su habitación para sacarlo para recibir tratamiento. Fue un final triste para Garza, quien había luchado por perder peso durante años después de perder a sus padres. En 2 meses, el exceso de comida de Garza se volvió fuera de control y desarrolló una dependencia fatal del azúcar. A pesar de todo eso, tuvo una actitud positiva y le dio crédito a Uribe por inspirarlo a vivir con coraje y voluntad de seguir viviendo. Rosalie Bradford. El juego de peso de Rosalie Bradford comenzó después de su matrimonio, pero una infección en la sangre empeoró, lo que la llevó a ganar aún más peso. Quedó inmóvil durante 8 largos años. Sin embargo, estaba decidida a bajar de peso y con su dedicación logró perder 200 kilos, lo que es un récord mundial. Luego, un publicista reveló que Rosalie pesaba más de 180 kilos justo antes de fallecer y que aún se desconocía la causa de su muerte. Había estado postrada en cama durante 1 año debido a complicaciones por la amputación de sus ganglios linfáticos hace años. ¿Te imaginas tener 2 metros de ancho y tardar 90 minutos en bañarte? El tamaño de Rosalie era realmente asombroso. Incluso alguna vez fue la mujer más gorda del mundo y ostentaba el récord de perder la mayor cantidad de peso. Su increíble viaje de pérdida de peso inspiró a muchos, pero lamentablemente falleció a la edad de 60 años. Ellie enferma. Cuando la pequeña Ellie tenía solo 3 años, su madre empezó a notar que algo iba mal. La niña, que antes era vibrante y enérgica, tenía problemas de equilibrio y se caía con frecuencia. Tras innumerables pruebas y exámenes, llegó el devastador diagnóstico. Ellie padecía una rara enfermedad degenerativa del cerebro. Se conocen menos de 100 casos de esta enfermedad en todo el mundo, y la mayoría de los niños acaban confinados a una silla de ruedas en la adolescencia. La familia de Ellie estaba desolada, pero se negó a perder la esperanza. Recorrieron el mundo en busca de posibles tratamientos o curas que pudieran salvar a su preciosa hija.
Por ahora, la familia de Ellie ha encontrado una solución temporal, un régimen de vitaminas cuidadosamente elaborado que puede proporcionar un breve impulso de energía. Pero no es una solución a largo plazo, y el tiempo se acaba. La enfermedad de Ellie le está robando lenta y dolorosamente la movilidad, el habla y la propia vida. Decididos a concienciar y ayudar a encontrar una cura, Ellie y su familia lanzaron una campaña en Internet para cambiar el nombre de esta enfermedad rara. Con su optimismo sin límites y su espíritu contagioso, Ellie decidió llamarla la enfermedad asombrosa, con la esperanza de que otros niños con enfermedades raras se sientan orgullosos. A pesar de los inmensos retos a los que se enfrenta cada día, Ellie ha sido una inspiración para todos los que la conocen. La familia de Ellie está inmensamente orgullosa de ella, no solo por su valiente lucha, sino por sus esfuerzos desinteresados para ayudar a otros como ella. Frente a una adversidad inimaginable, esta extraordinaria guerrera de 8 años sigue brillando, un faro de esperanza en un mundo que tanto lo necesita. El bebé Jackson y el síndrome de Sturge-Weber. Jackson creció en los extensos suburbios de Atlanta, donde su vida estuvo marcada por los implacables retos del síndrome de Sturge-Weber, una cruel enfermedad congénita que iba mucho más allá de la visible mancha de vino de Oporto en su cara. De pequeño, la mayor lucha de Jackson no fue la desfiguración facial, sino las impredecibles e intensas convulsiones que interrumpían constantemente sus años de formación. La escuela, un lugar destinado al aprendizaje y la exploración, se convirtió en un escenario de urgencias médicas. A medida que sus convulsiones se agravaban, los murmullos en los pasillos y los silenciosos tonos de preocupación no hacían sino aumentar la carga de Jackson, un recordatorio constante de cómo su enfermedad le había apartado de sus compañeros. Debió de ser una experiencia solitaria y aislante para un niño que se enfrentaba a retos médicos tan importantes. Sin embargo, ante esta adversidad, Jackson encontró consuelo en el único lugar donde podía tocar el piano. Por pura fuerza de voluntad, se convirtió en un maestro, utilizando la música como vía de escape de sus batallas fisiológicas. El ritmo y las melodías le ofrecían un respiro, un mundo en el que su enfermedad no le definía. Cuando Jackson se hizo mayor, los avances en los tratamientos médicos le proporcionaron cierto alivio, pero los problemas del síndrome de Sturgeon-Weber siguieron atormentándole. Cada obstáculo al que se enfrentaba debía de ser una prueba dolorosa y agotadora que ponía a prueba los límites de su fuerza física y emocional. Pero uno solo puede imaginar las inmensas penurias y sufrimientos que debió soportar por el camino. Una carga que ningún niño debería soportar. El viaje de Jackson es un conmovedor recordatorio de la increíble fuerza del espíritu humano y de los injustos retos que algunos deben afrontar en la vida. Luna y la eritromialgia. Luna creció en la pintoresca ciudad de Verona, Italia, donde se enfrentó a los implacables retos de una rara y debilitante eritromialgia, también conocida como el síndrome del hombre en llamas. Imagínese el dolor intenso y ardiente que debió de sentir, sobre todo en los pies, las partes de su cuerpo destinadas a llevarla por los caminos de la vida. Los abrasadores días de verano, que antes eran un tiempo de alegría y de disfrutar del helado local, debieron de convertirse en su peor pesadilla, ya que el calor no hacía más que intensificar su sufrimiento. Sin embargo, a pesar de la abrumadora incomodidad física, el espíritu de Luna permaneció inquebrantable. Se negó a dejar que esta enfermedad dictara su vida. En lugar de ello, se dedicó a contar su historia, disfrutando de las noches más frescas y encontrando consuelo en el suave abrazo de la luz de la luna. Fue durante estas exploraciones nocturnas cuando la creatividad de Luna floreció de verdad. Empezó a escribir y a pintar vívidos cuadros de su vida con esta rara enfermedad, compartiendo sus experiencias crudas y reales con el mundo. Al hacerlo, no solo arrojó luz sobre un trastorno poco conocido, sino que también encontró una forma de canalizar su resistencia y fortaleza. Aunque las sensaciones de ardor debieron de amenazar a menudo con eclipsar su esencia, el espíritu de Luna, como la luna que tanto apreciaba, brilló en los momentos más oscuros. Amare Stover. Amare Stover, una niña de 13 años de Decatur, Alabama, nació con una enfermedad rara y difícil conocida como
neurofibromatosis tipo 1. Este complejo trastorno se ha manifestado de la forma más sorprendente, haciendo que Amare desarrolle tumores grandes y prominentes en la cara desde una edad temprana. Estos tumores han afectado gravemente tanto a su visión como a su respiración, dejándole sin visión en el ojo izquierdo y con una visión limitada en el derecho. A pesar de los enormes obstáculos físicos y emocionales que ha tenido que superar, el espíritu de Amari permanece impertérrito. Lamentablemente, el aspecto único de Amare le ha convertido en blanco de la crueldad y el acoso de algunos niños de la zona. Un incidente especialmente desgarrador ocurrió cuando su madre, Candice, lo llevó al parque y un grupo de niños insensibles se refirieron cruelmente a él como un monstruo. Como es lógico, Amare no volvió nunca más a ese parque. Pero Amare no está solo en su viaje. Está muy unido a sus primos y los tres disfrutan de la oportunidad de salir a jugar juntos siempre que pueden. El simple placer de correr, jugar al fútbol y disfrutar de la compañía de los demás es un respiro muy necesario para los retos a los que se enfrenta Amare a diario. Fue en una de estas visitas al parque cuando el equipo de Born Different tuvo el privilegio de capturar a Amare y sus primos mientras se revelaban en la libertad de movimiento y el vínculo de la familia, sus risas y camaradería, a pesar de las dificultades que soporta Amare, muestran el espíritu humano y el poder del amor. Michael G. Branco. Michael G. Branco, el yo que hace dieta y que una vez ostentó el récord mundial de mayor pérdida de peso registrada, vuelve a estar en los titulares. Durante los últimos 24 años, Branco ganó y perdió 1.200 kilos debido a sus incontrolables hábitos alimenticios. En un momento, pesó 260 kilos, que era solo la mitad de su récord de 580 kilos, y usó la ayuda de una máscara de oxígeno junto a su cama para emergencias debido a problemas para respirar. En una sincera entrevista, admitió que sabía que comer lo estaba matando y que era un adicto a la comida. Había estado confinado en cama y tenía problemas para respirar, y su esposa trabajaba 12 horas al día para mantenerlos mientras lo cuidaba. En una entrevista, aconsejó a otros que buscaran ayuda de inmediato si padecían obesidad, diciendo que no querían terminar como él. Él atribuye su adicción a su incapacidad para controlar su codicia, que una vez lo llevó a consumir la friolera de 13.260 calorías por día. Patrick DeWell. La batalla de Patrick con el peso quedó en los libros de historia. En su momento más pesado, pesaba la asombrosa cifra de 486 kilos y no había salido de su habitación en varios meses. Pero avanzando hasta el día de hoy, perdió unos increíbles 232 kilos en 2005. TLC documentaría su viaje mientras se sometía a una cirugía de bypass gástrico. Los equipos incluso tuvieron que derribar una pared y traer una ambulancia especial para transportarlo al hospital. Un año después, perdió 220 kilos y otras 200 mientras estaba en casa. Comenzó esto llamándome el hombre de media tonelada porque pesaba 450 kilos. Aunque había recuperado algo de peso, siguió siendo un luchador y actualmente pesa alrededor de 254 kilos. Ya no está confinado en su cama, está feliz de poder levantarse, moverse e ir a lugares. Francis John Lang. Francis John Lang, también conocido como Michael Walker, es un nombre con el que quizás no estés familiarizado, pero créeme, quieres saber todo sobre él. Nacido en 1934, Lang sirvió a su país como soldado en Corea. Pero su vida daría un giro cuando se volvió adicto a los medicamentos recetados y los efectos secundarios de su droga preferida lo llevarían a ganar un peso incontrolable. Lang encontró una forma única de utilizar su situación para educar a otros sobre los peligros de las drogas. Tenía una casa móvil construida con ventanas de observación y viajó por todo el país, exhibiéndose casi desnudo en una cama circular de gran tamaño. Compartiría su historia y predicaría a los curiosos sobre los males de las drogas, utilizando su propio cuerpo como lección moral. En su apogeo, se creía que Lang pesaba la friolera de 530 kilos. Y aunque esta cifra no estaba verificada,
los funcionarios de Guinness encontrarían evidencia fotográfica que era razonablemente concluyente. En 1972 sería hospitalizado por un presunto infarto. Y en ese momento se estimaba que pesaba entre 400 kilos. Robert Earl Hughes. Quizás pienses que lo has visto todo en cuanto al aumento de peso, pero ¿has oído la historia de Robert Earl Hughes? Este increíble hombre fue noticia a mediados de los 1900 por su increíble tamaño. Pesaba más de 450 kilos en el momento de su muerte. Robert Earl Hughes de Bayles, Illinois, tiene solo 20 años y cargar con esas 320 kilos cansaría a un tipo que le dobla la edad. La historia de Robert comenzaría siendo un niño, cuando había contraído tos ferina, que había dañado su glándula pituitaria. Esto le haría crecer increíblemente, llegando a pesar 120 kilos a la edad de 7 años. De hecho, su condición era tan rara que los médicos no podían ofrecer mucha ayuda, así que solo creció rápidamente. A pesar de su enorme tamaño, la gente de Fishhook, Illinois, donde vivía Robert, lo trataba con amabilidad y respeto. Incluso le construyeron una cama especial para dormir, que tuvo que ser reforzada con acero. Lamentablemente, su peso eventualmente lo alcanzaría y falleció de insuficiencia cardíaca congestiva a la edad de 32 años. Su muerte fue una tragedia para todos los que lo conocieron, pero su legado también es un recordatorio de la importancia de tratar a todos con amabilidad y compasión, sin importar su tamaño. Con esto concluye la lista de hoy de 20 personas con mucho sobrepeso que no creerás que existen. Stephanie Turner. Stephanie Turner hizo historia al ser la primera mujer con ictiosis arlequín en dar a luz. A menudo reflexionaba sobre las advertencias que los médicos le daban sobre los peligros del embarazo. Aunque su mayor anhelo siempre fue ser madre, las preocupaciones de los médicos no eran infundadas. La ictiosis arlequín, una rara enfermedad genética, le había causado graves problemas cutáneos que hacían que el embarazo fuera especialmente arriesgado. Su piel era notablemente rígida, propensa a dolorosas grietas, agravadas por las hormonas del embarazo, y su sistema inmunitario, ya debilitado, sería más susceptible a las infecciones durante el embarazo. A pesar de comprender los importantes riesgos, Stephanie tenía la certeza interior de que todo saldría bien. A los 20 años se casó con Curtis, el hombre de sus sueños, y se convirtió en la primera mujer con ictiosis arlequín en dar a luz. Su vida se había caracterizado por desafiar las expectativas. Al nacer, los médicos predijeron que solo sobreviviría 1 hora, temiendo que las grietas en su piel le impidieran respirar adecuadamente. Sin embargo, su madre se mantuvo optimista y creyó en su resiliencia. Stephanie se consideraba muy afortunada, aunque a otros no les resultara evidente de inmediato. Debido a la ictiosis arlequín, su piel se desprendía rápidamente, lo que provocaba una pérdida calórica significativa. Si bien muchos bebés con esta afección requerían sondas de alimentación, ella no. Su madre desempeñó un papel crucial en su cuidado, aplicándole constantemente gasas y loción Aquaphor para prevenir infecciones. Aunque la información sobre la ictiosis arlequín era limitada, enseñarle a cuidarse y ayudarla a controlar la enfermedad les permitió superar juntos los desafíos y fortalecer su vínculo. Su madre respondía rápidamente a cualquier comentario negativo, infundiéndole la confianza para defenderse. Gracias a su guía, desarrolló resiliencia y se ganó el respeto de su comunidad. La experiencia de Stephanie en la preparatoria incluyó unirse al equipo de porristas, lo que resaltó sus diferencias, pero también su determinación. El amor y la aceptación finalmente la encontraron. Cuando Stephanie conoció a Curtis a los 18 años, algo en él le dio la esperanza que tanto había buscado. Curtis no se dejó llevar por las apariencias ni por la condición de piel que había marcado la vida de Stephanie. En lugar de verlo como algo que debiera separarlos, vio más allá de eso y la aceptó por completo, tal como era. Esta conexión profunda entre ellos floreció rápidamente y antes de que se dieran cuenta, su relación había alcanzado un nivel de intimidad y confianza que los llevó a tomar una decisión impulsiva pero significativa. Se casaron en una ceremonia espontánea en el juzgado.
A pesar de que sus familias se sintieron sorprendidas y algo decepcionadas por la rapidez con la que había sucedido todo, Stephanie y Curtis encontraron consuelo y felicidad en la sencillez de su unión, sin las expectativas tradicionales que a menudo vienen con una gran celebración. La vida en pareja les dio una nueva perspectiva y ambos compartían un deseo común: formar una familia. Esta meta se convirtió en su prioridad y comenzaron a buscar un bebé de inmediato, llenos de esperanza y emoción por el futuro que querían construir juntos. A pesar de las dificultades previas que Stephanie había enfrentado en su vida, el amor y el apoyo incondicional de Curtis le dieron un nuevo impulso. Juntos, estaban decididos a crear un hogar lleno de amor y cuidado, sin importar lo que pudiera haberles deparado la vida. Los médicos solían recomendar el aborto debido a los altos riesgos asociados a su condición, pero Stephanie se mantuvo firme. Confiando en su fe, rechazó las pruebas invasivas, confiando en un poder superior y creyendo en su capacidad para afrontar cualquier desafío juntos. Afortunadamente, su embarazo transcurrió sin contratiempos y requirió mínima intervención. Aunque el parto fue difícil y terminó en una cesárea de emergencia, la llegada de su hijo Willie fue un momento de alegría que reafirmó su perseverancia. 8 meses después, Stephanie quedó embarazada de nuevo. Aunque al principio se sintió aprensiva, aceptó la experiencia y optó por una cesárea programada. Emma Fogarty. Emma Fogarty, una mujer de 39 años que padece epidermólisis ampollosa, describe la condición como angustiante y dolorosa. La epidermólisis ampollosa, un trastorno genético, provoca que las capas de la piel y los revestimientos internos del cuerpo se separen y formen ampollas al más mínimo contacto. Aproximadamente 1 de cada 18.000 bebés nace con epidermólisis ampollosa, EA, una rara y compleja enfermedad genética que afecta la piel. En términos más concretos, esto significa que en países como Irlanda, alrededor de 300 bebés nacen con esta condición cada año. La epidermólisis ampollosa se caracteriza por la fragilidad extrema de la piel, que puede provocar la formación de ampollas y úlceras con el más mínimo roce o presión. Esta afección se debe a mutaciones en los genes que producen proteínas esenciales para mantener la estructura de la piel. La gravedad de la enfermedad puede variar considerablemente desde casos relativamente leves, en los que las ampollas y heridas son controlables con tratamiento y cuidados adecuados, hasta formas mucho más graves que afectan no solo la piel, sino también los órganos internos y que pueden resultar mortales durante la infancia. En los casos más graves de epidermólisis ampollosa, las complicaciones asociadas pueden ser tan severas que reducen significativamente la esperanza de vida de quienes la padecen. Estas complicaciones incluyen infecciones recurrentes, problemas respiratorios y dificultades para alimentarse, lo que puede poner en peligro la vida del niño. La atención médica especializada y el cuidado constante son esenciales para mitigar los efectos de la enfermedad, pero en muchos casos, las personas afectadas enfrentan un sufrimiento continuo debido a la naturaleza crónica de la enfermedad. Aunque no existe una cura definitiva para la epidermólisis ampollosa, los avances en el tratamiento y el apoyo multidisciplinario han mejorado la calidad de vida de los pacientes y sus familias, ofreciendo esperanza y alivio a través de la gestión de los síntomas y la prevención de infecciones. Sin embargo, sigue siendo una condición difícil de tratar, que requiere una atención y un enfoque personalizado para cada caso. Emma explica que, debido a la epidermólisis ampollosa, su piel es tan frágil y delicada como las alas de una mariposa, lo que la hace susceptible a ampollas y descamación incluso con el mínimo contacto. Para protegerse de mayores daños, cubre aproximadamente el 80% de su cuerpo con vendajes. Además, la epidermólisis ampollosa la afecta internamente, por lo que debe tomar varios medicamentos a lo largo del día para controlar el dolor. A pesar de los desafíos que plantea la epidermólisis bullosa, Emma mantiene una actitud positiva, impulsada por las continuas investigaciones para encontrar mejores tratamientos y, con suerte, una cura para esta enfermedad. Agradece los avances logrados en los últimos años, lo que alimenta su optimismo y determinación.
Emma ha sido embajadora de pacientes para la Asociación de Investigación de la Epidermólisis Bullosa Distrófica de Irlanda durante la última década, un rol que valora profundamente. A través de su labor de incidencia política, se esfuerza por concienciar sobre la epidermólisis bullosa y la importancia de apoyar a organizaciones como la Asociación de Investigación de la Epidermólisis Bullosa Distrófica. Enfatiza el papel vital que estas organizaciones desempeñan al brindar apoyo y esperanza a las personas que viven con enfermedades raras. Emma reconoce los desafíos que enfrentan quienes padecen enfermedades raras y subraya la importancia de contar con una sólida red de apoyo para superar estas dificultades. Matilda Hatton. Matilda Hatton padece una afección muy rara llamada síndrome de Sensenbrenner. En 2019, Matilda, residente de Great Worley, Staffordshire, se unió al Proyecto 100. Genomas. Este síndrome hace que sus brazos y piernas sean más cortos de lo normal y que crezca más despacio que otros niños. Matilda también tiene problemas de hígado y riñones. Su condición es tan inusual que los médicos tardaron 3 años en determinar su problema. Cuando nació en Stafford, tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital Infantil de Birmingham, que ahora se llama Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust. Desde que se diagnosticó la condición de Matilda, ha estado acudiendo regularmente al hospital para chequeos y tratamientos especializados. Estos seguimientos son fundamentales para controlar su salud y asegurar que se le proporcionen las mejores opciones de atención, dado lo complejo de su síndrome. En todo este tiempo, su padre, Les, ha sido una figura clave en su vida, dedicándose a cuidar de ella con mucha dedicación y amor. Él ha asumido el rol de protector y cuidador principal de Matilda, brindándole todo el apoyo que necesita, especialmente en estos momentos tan desafiantes. La familia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y unidad frente a las dificultades. Recientemente, el personal de Birmingham Women's and Children's Foundation Trust se puso en contacto con la familia de Matilda para invitarlos a unirse al Proyecto 100 Genomas, una iniciativa pionera dedicada a estudiar afecciones raras y poco comunes. Dado que el síndrome de Matilda es extremadamente raro, los médicos esperan que, al estudiar más a fondo los genes de Matilda, puedan obtener información crucial sobre las causas de su condición. El objetivo principal de este proyecto es entender mejor los factores genéticos que provocan esta enfermedad, lo cual podría abrir la puerta a tratamientos más eficaces y tal vez incluso a una cura en el futuro. Además, al identificar las causas de la afección, los investigadores esperan que sea posible prevenir que otros niños en el futuro padezcan un síndrome similar. La familia de Matilda está llena de esperanza por los avances que este proyecto podría traer, ya que, aunque la lucha diaria sigue siendo difícil, cada paso hacia el descubrimiento podría marcar la diferencia para ella y para muchas otras familias. La mamá de Matilda, Michelle, añade: a Matilda le encanta ir a la escuela. Hace todo lo posible para que su enfermedad no la afecte. Es como cualquier otra niña, pero a veces se cansa más que otras. La doctora Larissa Karakuk, quien trabaja en Birmingham Women's and Children's Foundation Trust, atiende a niños con enfermedades raras como la de Matilda, dice. Rahma Haruna. Rahma Haruna, una joven de Kano, al norte de Nigeria, capturó la atención mundial gracias a su singular historia de vida. Nacida aparentemente sana, Rahma detuvo su crecimiento durante la infancia, quedando su cuerpo confinado en un recipiente de plástico mientras su cabeza seguía desarrollándose. A pesar de su condición, Rahma se mantuvo firme y expresó su aspiración de convertirse en comerciante y regentar una pequeña tienda algún día. Vivir con una enfermedad sin diagnosticar le causó un dolor constante a Rahma, lo que obligó a su familia a buscar ayuda médica. Su padre, Husseini, dedicó incansablemente 15 años a encontrar una cura, sacrificando sus posesiones y gastando más de 1 millón de nairas en su tratamiento. A pesar de sus esfuerzos, la condición de Rahma seguía siendo un misterio, y algunos profesionales la atribuían a causas sobrenaturales, como la afección de un genio de la mitología islámica. La lucha de la familia por obtener el reconocimiento médico de la condición de Rahma se vio acompañada de dificultades económicas. Husseini, un agricultor,
compaginaba varios trabajos para costear el tratamiento de su hija, llegando incluso a vender sus pertenencias para cubrir los gastos médicos. A pesar de las dificultades, la familia mantuvo la esperanza y buscó ayuda de organizaciones benéficas y especialistas para aliviar el sufrimiento de Rama. En su búsqueda de ayuda, la familia Haruna recibió el apoyo de generosos donantes, incluyendo una silla de ruedas para facilitar la movilidad de Rama. La resiliencia de Rama se hizo patente en su lucha diaria contra los graves síntomas, negándose a permitir que su condición obstaculizara sus sueños. Su fe inquebrantable y su determinación impulsaron su deseo de emprender un negocio, aspirando a abrir una tienda de comestibles donde la gente pudiera comprar artículos esenciales. A pesar del optimismo de Rama y los esfuerzos de su familia, la tragedia la golpeó cuando falleció el 25 de diciembre de 2016. Su historia conmovió a personas de todo el mundo, reflejando la resiliencia y la determinación de una joven que enfrentó desafíos extraordinarios. El legado de Rama perdura, inspirando a otros a apreciar los momentos de la vida y a perseverar ante la adversidad. Es la única persona en la Tierra con una enfermedad muy rara que ni siquiera tiene nombre. Su cuerpo no puede realizar funciones normales como caminar, hablar, sentarse, ni siquiera levantar la cabeza. No ve ni oye bien y sufre muchas convulsiones diarias, a veces hasta 100. Los médicos desconocen qué le sucederá en el futuro. La madre de Ollie, Louise Lloyd, lo cuida constantemente. Y su padre, Steve Sadecki, tiene que trabajar menos porque necesita estar mucho con Ollie. Louise y Steve viven en Barrow, en Furness, Cumbria. Recibieron casi 4.500 libras de personas, algunas conocidas y otras desconocidas, para ayudarles a pagar sus gastos. La condición de Ollie empeora con la edad, así que necesitan más dinero, unas 10 libras, para cuidarlo y cubrir sus gastos. Steve habló sobre la enfermedad de Ollie. Dijo que Ollie tiene un problema con sus cromosomas. Nació con un agujero en el corazón, un problema pulmonar y los pies torcidos hacia adentro. Los médicos no pueden predecir qué le sucederá porque es el único en el mundo con esta condición. Pero cuando Ollie no está enfermo ni tiene dolor, es un niño dulce y parece feliz a pesar de todos sus problemas. Louise y Steve ya tienen otro hijo llamado Bradley, de 10 años. Cuando Louise estaba embarazada de Ollie, todo parecía normal hasta que tuvo una revisión a las 20 semanas. El médico detectó algo extraño y pensó que tal vez el bebé tuviera síndrome de Down, pero las pruebas demostraron que ese no era el problema. Los médicos no pudieron determinar qué le pasaba y sugirieron a Louise interrumpir el embarazo, pero ella y Steve querían a Ollie a toda costa. Ollie nació el 15 de agosto de 2014 en el Hospital General Furness, pero fue un parto difícil. Se quedó atascado y no recibía suficiente oxígeno, así que los médicos tuvieron que ayudarlo a respirar. Durante los 2 primeros meses de su vida, tuvo que ir a diferentes hospitales. No fue hasta finales de ese año que los médicos descubrieron que lo estaba enfermando. Louise y Steve lo pasan mal porque Ollie solo duerme 2 horas por noche. Pensaron que las cosas serían más fáciles a medida que Ollie creciera, pero se han vuelto más difíciles. Ollie necesitó una cirugía de tráquea en febrero y luego sufrió una grave convulsión en octubre de 2018. Ahora no puede ir a la escuela especial a la que iba. Cuidar de Ollie es muy difícil para Louise, sobre todo porque casi siempre está en casa con él. Nos vemos en el próximo video.